El mensaje de este día le hemos llamado sueños de esclavitud. Diga conmigo, sueños de esclavitud. Usted va a decir que nombre tan raro. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes un día se han levantado con el sueño de llegar a ser esclavos? De decir, ojalá un día nos hagan esclavos a todos. Usted dice, no estoy loco, pastor. Yo no quiero ser esclavo. Yo no quiero que me lleven a la esclavitud. Por el contrario, los sueños que tenemos y los sueños que han tenido aquellos que han estado pasando esclavitud son sueños de libertad. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren mantener su libertad? Nuestros sueños son de libertad. Pero hoy usted va a ver una historia. Y a veces nosotros nos parecemos mucho a los personajes de esta historia. Que en lugar de que sus sueños sean sueños de libertad, pareciera que los sueños son sueños de esclavitud. Vaya conmigo a la Biblia. Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12. Éxodo 14, 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Wow. Para un pueblo que estaba en esclavitud, para un pueblo que tenía la oportunidad de ser libre, y usted lee estas líneas, estas palabras, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? La libertad y la esclavitud, hermanos, no está en las cadenas puestas en las manos de las personas. La esclavitud no está en una cadena puesta en los pies de alguien y no dejándolos separarse. No está en las puertas de las cárceles la esclavitud. Hermano, la esclavitud está en la mente y en el corazón de la gente. Diga conmigo, la esclavitud no está en las cadenas. La esclavitud está en la mente y en el corazón. Le voy a poner un ejemplo. Aunque físicamente Pablo y Silas estaban encarcelados, sus corazones no lo estaban. Y a medianoche, dice, Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor. El hombre tenía prisionero el cuerpo de Pablo y Silas en una cárcel, en una catacumba, en lo profundo, con cadenas, con puertas, con cepo. Pero no había posibilidad que hicieran esclavos sus corazones. No había posibilidad que encerraran sus corazones. Porque la esclavitud, más que en las paredes o en las cadenas,
estaba en el corazón y en la mente de las personas. Ahora, vamos a la historia de Israel. Israel había sido liberado. ¿En dónde iban ellos? Ellos iban en el desierto. Iban caminando en esa libertad. Pero aunque habían sido liberados, sus sueños eran de esclavitud. Su mente estaba en Egipto. Aunque sus pies estaban caminando libres en el desierto, adentro de ellos, sus sueños estaban todavía construyendo las ciudades de los egipcios. Muchas generaciones habían pasado, hermano. Ahora, vea usted esto. Muchas generaciones habían pasado. 400 años aproximadamente. Muchas generaciones, desde que José llevó a su familia a Egipto y los llevó a las tierras, a buenas tierras. Pero dice que después de José se levantó un faraón que no lo conoció y que no respetó al pueblo de Dios, y que veía que cada vez el pueblo de Dios se multiplicaba y crecía y se multiplicaba. Y un día el faraón dijo: el día que haya una guerra y nuestros enemigos vengan contra nosotros, corremos peligro si estos se les unen, porque son muchos. Y entonces dijeron: esclavicémoslos, hagámoslos trabajar duro. Ese fue el pensamiento de ese faraón. Y entonces, hermano, empezaron a transcurrir generaciones de israelitas, pero que crecieron en esclavitud, que nacieron en la esclavitud. Presten atención a esto. Empezaron a surgir generación tras generación de israelitas que nacieron, crecieron y murieron esclavos. Esto, queridos hermanos, formó una estructura de pensamiento en ellos. Mi abuelo fue esclavo, mi papá fue esclavo, yo soy esclavo y estos mis hijos nacieron esclavos y mis nietos ya nacieron esclavos. Mire usted eso. ¿Qué le decía su mente a ellos? Nosotros somos esclavos, porque nacimos para ser esclavos y vamos a morir esclavos. Hermanos, se ha creado un paradigma en la mente de ellos. Ahora podemos entender por qué cuando Dios los hizo libres, ellos todavía tenían en su mente la esclavitud. Aunque Dios los había liberado, ellos en su mente todavía tenían el paradigma de las palabras del pueblo. Hermanos, nos abre a nosotros un panorama muy especial de la historia, porque nosotros hemos hablado sobre cómo Moisés llegó y liberó al pueblo, ¿verdad que sí? Y hemos leído cómo pasaron los días, hermano, en el que Moisés se iba a parar con Aarón y le decían al faraón: deja ir a mi pueblo. Y el faraón les decía: no. Y entonces, usted conoce la historia de las plagas de Egipto. Hasta que después de la última, cuando ese ángel de la muerte pasa matando a los primogénitos de Egipto, menos a los primogénitos de Israel, porque estaban cubiertos con la sangre del cordero. Dios instituye la primera Pascua. Con la sangre del cordero marcan las casas de Israel y no pasa nada con Israel. Se mueren todos los primogénitos de Egipto. Hermano, esa historia la conocemos. Conocemos el corazón duro del faraón. Pero mire usted y lea estas líneas. Lea usted estas líneas cuando le dicen: ¿quién está hablando con
el pueblo de Israel. Esos son los que están hablando con Moisés. Y le dicen: ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? Mi hermano, le dicen: ¿acaso no había tumbas en Egipto? Pero esto es lo que me llama la atención. Cuando ellos les dicen: ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Cómo así, hermano? ¿A alguien se le puede obligar para ser libre? ¿Por qué nos obligaste? Para ellos fue difícil decir: vámonos con Moisés, vamos a ser libres, porque ellos querían estar en Egipto. Ellos ya habían nacido, crecido ahí y tenían miedo, por supuesto, tenían miedo de ir a morir al desierto. Por eso le dijeron a Moisés: ¿no te dijimos que esto iba a pasar? Es decir, yo pienso, hermano, que dentro de las conversaciones que Moisés tuvo con el pueblo, Moisés llegó y le dijo: Winter, vamos a adorar al Señor al desierto, Él nos va a hacer libres. Tal vez Winter decía: mira, si nos vamos al desierto nos vamos a morir. ¿Sí? Jonathan, vamos. Y también Jonathan decía: no, yo no quiero ir. Vamos, el Señor te quiere hacer libre. No, yo no quiero ir. Bien, hombre, y si nos morimos. Imagínense esas conversaciones de Moisés con su pueblo, invitándolos a ser libres, pero ellos no querían ser libres. Y entonces le dicen a Moisés: Moisés, nosotros te lo dijimos que esto iba a pasar. ¿Por qué nos obligaste a venir? ¿Por qué nos hiciste venir así obligados? Te dijimos que esto iba a pasar, Moisés. Mira, hermano, te dijimos: déjanos en paz. Es decir, que en muchas ocasiones la gente le dijo a Moisés: Moisés, no nos molestes con estas ideas. La libertad, de que podemos ser libres. ¿Cuántos años llevamos siendo esclavos? Nuestros padres, nuestros hijos Dijeron: sí, vamos a morir. Déjanos en paz, Moisés. Déjanos tranquilos. Y entonces le decían: déjanos seguir siendo esclavos. Hermano, a quien que le ofrecen ser libre, dice: déjame ser esclavo, déjame seguir sufriendo, déjame seguir aquí en esclavitud, en agonía, porque es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto, hermano. Muchos pasan toda la vida en esclavitud. Muchos pasan en la esclavitud del pecado. Muchos pasan en la esclavitud del vicio. Muchos pasan en diferentes tipos de esclavitud a lo largo de su vida. Pero cuando viene la palabra de Dios para decirles que pueden ser libres, pareciera que quisieran seguir siendo esclavos. Puedo ser libre de ese dolor, de ese rencor en mi corazón, que como siento de rico en las noches cuando me dan ganas de llorar y de morirme. ¿Se da cuenta? O sea que no solo los israelitas en Egipto te decían: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos. Hermano, Dios lo puede hacer libre. Joven, Dios te puede hacer libre. Puedes dejar de hacer todas esas cosas malas. No, hombre, si yo soy feliz así como soy, déjame en paz. Quiero seguir siendo esclavo. Así le decían a Moisés. Y a veces, hermano, pareciera como que las personas le dijeran a Dios: déjanos en paz, queremos seguir siendo esclavos. Le voy a explicar qué es lo que estaba pasando, hermano. Es que muchos de ustedes, los más jovencitos, llegaron a los pies de Cristo que quizás a los 14, 15, 16 años. Algunos quizás de niños. Pero algunos de ustedes ya llegaron a los pies de Cristo con canas. ¿Sí o no? Hermano, y cambiar ese chip. Por eso es de que a veces decimos:
es que yo quiero seguir siendo esclavo. Usted dice, yo nunca he dicho eso, pastor. Analícese. De algún producto de su casa. Como no nos están pagando, no usa una marca X, Y o Z. Mamá, todos los días se agarraba su cepillo y usaba esa pastita de dientes. Yo le voy a hacer una pregunta. El día que usted se casó, ¿qué pasta de dientes fue a comprar? ¿Cuál? La que usaban en su casa, ¿sí o no? Sí, esa fue a comprar usted. Ahora, ¿será que su mamadita le dijo, mi hijo, mi hija, use esa pasta de dientes porque esa es la mejor que yo encontré? Mire, busqué un montón y no había mejor. ¿Será que le dijeron eso? ¿Por qué la fue a comprar usted? Porque usted ya estaba programado. ¿Sí? Usted ya estaba programado para ir a comprar esa. Un día, tal vez usted dijo, voy a comprar otra. Y usted se tuvo que empezar a desprogramar, ¿sí o no? Y tal vez a algunos les costó menos que a otros. Los que miraban que el papá compraba cualquier marca que se le ocurría, hermano, la que encontraba, si encontraba verde, verde, si encontraba roja, roja, si encontraba azul, azul, si encontraba blanca, blanca. El día que fue a comprar dijo, ¿y ahora cuál compro? Y dijo, ¿cuál está más barata? Sí, ¿verdad que sí? Bueno, no le costó. ¿Por qué? Porque no estaban programados para ser esclavos. Porque así habían nacido. Y sus sueños eran sueños de esclavitud. Por eso es que a nosotros nos cuesta. Porque usted viene, hermano, pecando ¿cuántos años? Y usted viene a la iglesia y le tienen que cambiar de chip. El problema es de que para que le cambien de chip, mire pues, usted tiene que estar liberado. Porque si no, solo puede usar de la misma marca, ¿o no? No, para que le cambien de chip. Entonces usted usaba un chip de un color y ahora le va a cambiar de color. Y dice, gloria a Dios, usted siente que como que cuando terminó el servicio usted dice, ¿y por qué sigo igual? Hermano, usted lleva 50 años siendo programado para pecar. ¿Aló? Pero Dios quiere que usted cambie los sueños de esclavitud por sueños de libertad. Los sueños de dolor por sueños de alegría. Los sueños de tristeza por sueños de regocijo. Los sueños de enfermedad por sueños de salud. ¿Aló? Él quiere hacerlo libre. Y entonces, eso es lo que pasa. Tenemos que cambiar nuestro chip, hermano. Y entonces empieza la lucha entre los sueños de esclavitud y los sueños de libertad. Muchos de esos que habían crecido en Egipto solo conocían la esclavitud, no conocían la libertad. Yo platicaba con una persona hace algunos días, hermano. Y hablando, ¿verdad? Decía, mire, es que me da tristeza, dice, porque las personas pues hacen lo malo. Porque veía cómo esta persona iba y se llevaba a sus propios hijos a lugares del vicio. Y entonces yo le decía, pues eso es normal para la gente del mundo, le digo. Cuando usted era del mundo y usted tomaba, usted le hacía bebidas no alcohólicas que fingían ser alcohólicas a sus hijos, ¿o no? Le mezclaba agüita de un color con otro color y decía, usted estaba echando los tragos y para tener la tuya mismo. ¿No embolaba? Pero usted decía, está haciendo embolada. Dame papi, decía, está bueno, le decía. Algunos papás lo hicieron. Pero eso era normal en el mundo.
Pues el que está en el mundo no mira nada malo. Yo me recuerdo, ya le conté, cuando yo estaba en básico, hermano, yo no bailaba, yo no era fiestero, hermano. Pues estaba enamorado de una patoja. Y entonces yo quería ir a la. Yo quería enamorarla, pues. Siempre fui chiviado. Y entonces mi mamá me dice: hijo, le voy a comprar. Y me compró mi estreno para que yo fuera a la kermés. Hermano, yo iba estrenando ese día. En el mundo eso es normal. Mi hijo vaya a la kermés, mi hijo vaya a la fiesta, mi hijo tan aburrido que es usted. Ese era el chip del mundo. Pero cuando venimos a Cristo tuvimos que cambiar de chip. La música cambió, los bailes ya no existieron para nosotros. Tuvimos que reprogramarnos. Ahora yo, hermano, miro una fiesta y a mí no me mueve ni siquiera lo más profundo del corazón una fiesta. Yo digo, ahí están. Pero a algunos de ustedes les costó. Ojalá no le siga moviendo, dando vueltecita al corazón. Pero a algunos de ustedes les costó. Cuando oían del ay, sí, aquellas fiestas. Sí, ajá. Porque pasaron 400 años en Egipto, hermano. Y el chip todavía lo tenían de esclavo. ¿Se da cuenta? Porque es de que a veces cuesta. A veces, aunque no nos damos cuenta, aún hay sueños de esclavitud. Mire, hermano, en ese proceso es que nos damos cuenta que cuando invitamos a una persona para que venga a Cristo, le dice: déjame tranquilo, vos no me hables de eso. A mí no me hables de Dios. No me invites a la iglesia. Se enojan. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No conocen la libertad. Moisés le decía: vamos a ser libres. Y ellos le decían: queremos ser esclavos. Porque ¿qué era lo que conocían? La esclavitud. Y entonces hoy entiendo por qué Moisés quería hacerlos libres. Porque Moisés no creció esclavo. Ajá. Moisés no creció esclavo, hermano. Moisés conocía que era ser libre. Moisés conocía que era no tener que hacer todos los ladrillos para construir las pirámides. Moisés sabía en su casa salir a la hora que él quisiera, regresar a la hora que él quisiera, pensar. Él era libre. Y los otros tenían que trabajar y ¡pah! Trabaje. Eran esclavos. ¿Verdad? Y Moisés, que la conocía, dijo: ¿cómo es posible que estén tratando así a estos mis hermanos? Hay que hacerlos libres. Bueno, regresó Moisés y les dice: vamos a ser libres. Y ellos les dijeron: queremos ser esclavos. Ay, hermano. Un corazón esclavo prefiere morir esclavo que morir libre. Y eso es lo más triste que uno puede leer, hermano. Prefiero morir esclavo en Egipto que morir en el desierto. Hola, hermano. ¿Qué significa eso? Les voy a decir qué significa eso. Eso significa que ellos no tenían ideales. Ellos no tenían propósito. Ellos no tenían ni un motivo para vivir. Hermano, usted
para levantarse, comer, trabajar y dormir. 85 años así. 90 años así. ¿Y cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cuál es la razón de ser? Prefiero morir esclavo que morir en el desierto. Ay, hermano, Dios lo llamó para ser libre. No, yo aquí estoy bien, dicen algunos. Pero el pecado te va a matar. No te preocupes. Ya cuando me vaya a morir me arrepiento y me voy al cielo, dice. Prefiere vivir esclavo que vivir libre. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren mantener esa libertad? Hermanos, el que es esclavo no ve soluciones, solo ve problemas. Mire usted, una mente esclava siempre le va a hablar de los problemas. No le va a hablar de soluciones. No le va a hablar de las cosas buenas. Cada vez que usted hable con una mente esclava, le va a hablar problemas. ¿Qué es lo que va a ver? Los problemas. El problema de ahí, el problema de allá, el problema de allá. Es que hay un problema, es que el problema es ese, es que es ese problema, es que el problema. Hermano, en el mundo hay millones de problemas. Pero el que es libre, mira las soluciones. Mira las cosas buenas. ¿Aló? El que es libre siempre va a ver las cosas de mejor manera que el esclavo. Éxodo 16, del 1 al 3. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, mire hermano. Protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne. Comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Usted dice, ¿esto no entendieron? Reclamaron la primera vez. Dios hizo un milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? Cuando ellos reclamaron, tenían detrás al ejército de Egipto, al ejército de Faraón. Y Dios les abre el mar rojo, hermanos. Pasa Israel por el mar. Y cuando vienen los egipcios, se mueren ahogados en el mar. Uno dice, después de ver ese milagrazo, hermano, Israel no debería de tener la confianza en Dios y decir, vamos a caminar. No, hermano, siguen avanzando y les da hambre. Y cuando les da hambre, dicen, mejor nos hubiera matado Dios en Egipto, dice. ¿Para qué nos trajiste aquí para morirnos de hambre? Hermano, le voy a decir algo. Es común que cuando nosotros pasamos las pruebas materiales, le reclamemos a Dios. Sí, que yo le sirvo a Dios y mira cómo estamos viviendo. Si usted tiene negocio, usted puede decir, no he vendido lo que he tenido que vender. Si usted tiene un trabajo, mira, no hay modo que me aumenten y me dupliquen el sueldo. Y si usted no tiene trabajo, ya ves, por gusto buscamos a Dios porque ni trabajo tengo. Normalmente cuando pasamos una prueba material,
le reclamamos a Dios, hermano. Y esto les dio hambre. Les dio hambre. Y cuando les dio hambre, empezaron a hablar contra Moisés y Aarón. Y le reclamaron: mejor nos hubiera matado Dios en Egipto. ¿Y sabe qué dijeron, hermano? Por lo menos en Egipto, decían, comíamos carne, decían. Pasaba el camioncito del pan y le comprábamos 25 quetzales de pan. Aquí en el desierto, hasta aquí no llega ni el internet, dice. Reclamando, hermano. Pero le voy a decir algo. Cuando usted los oye hablar a estos aquí, usted se imagina que ellos vivían en un hotel 5 estrellas en Egipto, ¿verdad? Usted dice: oíganselos. Y no nos forrábamos de carne en Egipto, pues. Y no podíamos comer todo el pan que queríamos, pues, hasta saciarnos. Usted dice: ¿y entonces para qué se salieron? Si estaban tan bien. ¿Será que estaban bien? Le voy a contar cómo estaban. Éxodo 1:11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados. ¿Cómo eran los capataces? Despiadados. No les pusieron jefes, hermano. Les pusieron capataces despiadados, es decir, no tenían piedad de ellos, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban los israelitas, hermano, y se esparcían. Y tanto más se alarmaban los egipcios. Y por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida. ¿Qué hacían con ellos? Les amargaban la vida. ¿Será que se sentaban todos los días a mediodía, de 1 a 3 de la tarde, a almorzar, hermano, y les daban su churrasco, 12 onzas de puyazo, hermano? Eso no es lo que yo estoy leyendo. Pero cuando usted los oye hablar, ¿qué es lo que usted oye? Usted oye el paradigma de alguien que estaba acostumbrado a la esclavitud. Les hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida, los forzaban a hacer la mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Y además eran crueles. O sea que además de todo esto, eran crueles, dice. Pero óiganlos hablar. En Egipto teníamos pan, dice, teníamos carne. No, momento, hermano. Estos no eran libres, ellos eran esclavos. Yo le voy a decir una cosa, hermano. La libertad no tiene que ver con comer carne o comer frijol. La libertad no tiene que ver con tener zapatos caros o zapatos baratos. Eso no nos dice si somos libres. Ser libre es mucho más que eso. Y ellos solo pensaban en la comida en ese momento. Ellos no podían adorar a Dios con libertad. Ellos no podían andar con libertad, descansar con libertad. Es más, ellos no tenían ni un solo amigo egipcio, porque todos los egipcios que tenían encima los estaban subyugando. Todos los egipcios que tenían cerca los tenían con un látigo atrás, hermano. Su día a día era de opresión, su día a día era de trabajo, su día a día era duro. Pero ellos ya se habían acostumbrado a eso. Muchos de nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, ya estábamos acostumbrados a la vida del pasado, ya estábamos acostumbrados a la vida del pecado, ya estábamos acostumbrados al odio, ya estábamos acostumbrados a los dolores. Eso era lo que vivíamos. Y hermano, no podíamos apreciar la libertad en Cristo.
Y muchos están tan acostumbrados a la esclavitud que todavía tienen, hermano, el ánimo de poder decir: cuando yo no era cristiano, como que hubieran tenido algo mejor sin Cristo, hermano. Por eso le repito, la esclavitud no tiene que ver con comer carne o frijoles. La esclavitud no tiene que ver con comprar cosas caras o no caras. Tal vez estos hombres no estaban comiendo lo que posiblemente comieron en algún tiempo en Egipto, pero eran libres. Hermano, tal vez usted en algún momento de su proceso de vida de fe no va a poder comer puyazo todos los días. Pero le voy a decir algo. Es mejor comer frijoles en libertad que ser un esclavo al que tal vez le den puyazo un día, pero en esclavitud. Aló. Y yo espero que me esté dando a entender con usted. El único camino que un esclavo conoce es quejarse, hermano, reclamar, considerarse la víctima y aún víctima de Dios. Vaya al capítulo 17 de Éxodo. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés otra vez, hermano. Otra vez se volvieron a quejar. Danos agua para beber, le decía. Le reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. Otra vez le dicen: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Hermano, ya Dios los había, mire, Dios los había liberado con grandes proezas. Dios les había abierto el mar rojo. En el pasaje que leímos anteriormente, que ellos querían comer, les mandó de comer carne. Y después les mandó de comer maná. Todos los días. Pan que caía del cielo. Literalmente su comida caía del cielo. Hermano, yo me imagino, yo pienso, viendo tanto milagro suceder, viendo tantas proezas suceder, ¿será que no podían tener un poquito de fe, confianza en Dios? Y en lugar de llegar a alegarle a Moisés, decirle: Moisés, ¿y por qué no le pedimos al Señor que así como nos mandó carnita, que nos mande agüita? ¿Y usted qué sabe? Si de repente, en lugar de mandarles agua pura, tal vez le hubieran pedido: Señor, mandanos horchata, por favor. Hasta fresco les hubiera mandado. Pero sabe que lo único que estos sabían hacer era reclamar. Y se pelearon con Moisés otra vez, y Moisés le dice: cállense, ¿por qué están otra vez quejándose? Solo eso puede hacer un esclavo, hermano. Pero ¿sabe qué es triste ver, hermano? Que muchas veces nosotros solo eso sabemos hacer: quejarnos. Quejarnos. Y Dios nos ha mostrado su gloria. Y en lugar de ir a decirle: Señor, tú vas a responder, nos quejamos, hermano, otra vez. Y nos quejamos, y nos quejamos. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y a mí por qué me está pasando esto? Tengo sed, tengo hambre. Mejor me hubiera muerto en Egipto. Aló.
Hermano, por todo el desierto, Dios lo que fue haciendo con Israel, ¿sabe qué fue? Los fue liberando. Ellos ya andaban caminando libres, pero en su corazón seguían siendo esclavos. Usted tiene que entender algo. Usted tiene que ser libre de toda esclavitud. Usted no puede seguir siendo esclavo del pecado. Ya soy libre del pecado, dice, pero en su corazón todavía anhela el mundo. Ojalá. Ahorita dieron una fiesta aquí en Mazate, man. Ojalá que usted no esté suspirando por el pan de Egipto. ¿Aló? ¿Aló? Pero en la tele no nos mira el pastor si lo estamos viendo, dice. No se preocupe. A mí no me interesa verlo. Porque lo va a ver ese que está sentado en el trono. Ay, Egipto. ¿Aló? ¿Aló? Yo sé que ahorita a algunos le tiré su vaca sagrada, hermano. Bueno. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Sueños de esclavitud. Mire, hermano. ¿Sabe por qué ellos solo sabían quejarse? Porque cuando los oprimían, ¿qué hacían? Se quejaban. Se quejaban. Y le voy a decir algo, hermano. ¿Está listo o no? Por eso es que muchos cuando vienen a la iglesia lo único que saben hacer es quejarse. Que si el pastor pone muy temprano el culto, dice. Que porque muy tarde el culto, dice. Que porque el pastor no tiene nada que hacer, dice. Que porque la hermana me exige porque como ella no hace nada, dice. ¿Aló? Cuando usted mira a un hermanito que lo único que sabe hacer es quejarse, es porque todavía tiene su corazoncito esclavo. Dígale al que tiene a la par, ya no me voy a quejar con usted, hermano. Aleluya. Te voy a decir algo, hermano. Mire, pobre Moisés, hermano. Pobre Moisés. Porque no es así, ¿verdad? Pero cuando el hermano Álvaro se queja del pastor, pues yo tengo que aguantar la queja del hermano Álvaro. Imagínense que toda esta fila se esté quejando de mí y yo les tengo que decir, hermanos, no se quejen, sean libres. Dios quiere hacerlos libres de la esclavitud. Crean en Dios, confíen en Dios. Cuando usted se está quejando de su enfermedad, que porque esto, que lo otro, Moisés tenía que aguantar a más de 1 millón de personas, hermano, en el desierto. ¿Usted se imagina más de 1 millón de gentes alegándole a Moisés, hermano? Pero ¿sabe por qué era eso? Porque ellos pasaron años y años y años. Sí, Señor, libéranos, Señor, libéranos, Señor, libéranos. Y el día que el Señor los hizo libres, querían regresar a ser esclavos. Y entonces el Señor en el desierto les fue sacando de su corazón el deseo por Egipto. Entonces Dios lo que está haciendo con ustedes es sacarle de su corazón el deseo por Egipto. Para que cuando usted escucha la música que antes escuchaba, si usted era bailador y medio, el Señor le va a sacar eso de su corazón. Le va a sacar Egipto. Y no que de repente cuando usted pase y de repente oye que está la música y empieza usted.
Y usted dice, quieto, quieto, quieto. Le dice así. Pero se le tiene que salir a Egipto. ¿Aló? Aló, aló, aló. Ay, pastor, esa música. Ay, pastor, las fiestas. Sáquese de Egipto de su corazón. Y el pecado que había antes, hermano, sus malas prácticas, sus malos deseos, sáqueselo. Dios lo que está haciendo es llevándolo por el desierto. ¿Para qué? Para que saque Egipto de su corazón y sea libre. Y sea libre. Y sea libre. Así es que usted diga, yo soy libre. En el nombre de Jesús. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Bueno. Aleluya. El libre, hermano, cree, agradece, pide, pero pide sin reclamos, pide sin queja, pide porque sabe que no es esclavo, pide porque sabe que es hijo. ¿Ya notó la diferencia? El que pide en esclavitud le alega al jefe. Mire, si usted tiene a su jefe malandrín, ya lo tiene cansado, y un día usted dice, un día esto lo va a maltratar, en el nombre de Jesús no, hermano. El día que se le sale el churrasco, hermano, usted lo deja maltratado. ¿Verdad que sí? Sí, pero perdone, pastor, voy a decir algo, ¿no? Porque era esclavo y entonces pide con exigencia. Tú le dices, sí, pero lo que pasa es de que, mire, usted me hace trabajar 50 horas de más y no me paga ni un quetzal más. Entonces, ¿qué pide? Pide con reclamo, ¿sí o no? Pero el que es hijo, ¿cómo pide? El que es hijo pide en paz. El que es hijo le dice, papá Valo, le dice, papá Valo, fíjese que quiero que me compre una mi agua y unos mis risitos. ¿Cómo pide? Pide bien. Porque no es esclavo, es hijo. ¿Verdad que sí? Porque el hijo pide porque es hijo. Ahora, el que es esclavo ya está cansado, hermano. El que es esclavo ya está bravo. El que es esclavo quiere agarrar el látigo y pegarle también al egipcio. Pero el que es hijo le pide al padre. Le dice, papi, yo quiero. Y ahorita en la mañana que Darlene fue con hermana Lisa a comprar unas cosas para la actividad que tienen los niños ahorita en el segundo nivel, se quedó el nene conmigo. Pero aquí estábamos ensayando con los hermanos y él se quedó acá. Y una de esas, pues yo me fui para atrás y ahí tenía en su camión, en su tráiler. Y entonces solo llegué y me señala y me dice, papi, me dice, para que se lo diera. Y lo que yo hice fue agarrarlo y dárselo. ¿Qué hizo él? ¿Pedirle a quién? A su papá. No me lo exigió, no me alegó. Él me miró, me hizo una carita así como que yo quiero eso. Me dice, papi, me dice, y me señala el tráiler. Hermano, el que es hijo pide, sí pide, pero no pide con reclamos, no pide con queja. Si usted está pasando una prueba, enfermedad, deuda, escasez, problemas familiares, no le diga, hey Señor, mátame en Egipto mejor. Mejor dígale, papito, ayúdame, papito. Yo ya no aguanto, papito. Yo necesito de ti. Sáname. Papito, fortaléceme. Papito, ayúdame con mis hijos. Papito, ayúdame en mi matrimonio. Papito, ayúdame en mi trabajo. Papito, llévate a mi jefe. Pues no se pelee con su jefe. Aleluya. Yo no sé si todos los que se rieron tienen un faraón ahí, hermano, pero bueno. Si no es así, usted no se despierta, hermano.
Mire, hermano, le voy a decir algo. Le voy a recordar lo siguiente. La libertad y la esclavitud entonces no están en las cadenas o en no tener cadenas. La esclavitud está en el corazón de la gente. El que es esclavo no ve soluciones, solo ve problemas. El esclavo solo conoce el camino de las quejas y los reclamos, el ser víctima, el ser oprimido. Pero Dios quiere cambiar su paradigma hoy. Dios quiere que usted sea libre. Dios quiere que usted ya no sea más esclavo. Dios quiere que usted sea libre. Y si hay algo que lo ha hecho esclavo hasta el día de hoy, hoy Dios lo quiere hacer libre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, póngase de pie y dele una ofrenda de palmas al Señor, por favor.